Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos una vez más con nosotros a celebrar el culto al Señor. Y siempre, ¿verdad? Empezamos con una lectura bíblica. Esta vez vamos a leer en el Salmo, capítulo 28. Salmos, capítulo 28. Y vamos a leer versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico te alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastorealas y susténtalas para siempre. Oremos al Señor para que Dios nos ayude y poder glorificar su nombre, ¿verdad? Con toda libertad. Padre Celestial, Señor, estamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Señor, para darte gracias una vez más porque nos permites, a través de estos medios de comunicación, seguir unidos, Señor, con nuestros hermanos. Señor, con el propósito de exaltar tu nombre. Señor, te pedimos que ayudes a cada uno de los que están con nosotros. Aquellos también, Señor, que nos van a escuchar y que nos van a ver. Señor, que nosotros, mi Dios, podamos seguir declarando, creyendo en tus promesas de que tú estás con nosotros. Señor, que en estas circunstancias, usando estos medios, Señor, podamos estar unidos y glorificarte. Señor, que lo que hagamos aquí, Señor, exalte tu nombre y bendiga a tu pueblo, Señor. Muévete de una manera especial a través, Señor, de estas alabanzas, a través de tu palabra. Señor, y a cada uno de mis hermanos, hermanas, ahí donde ellos están. Señor, fortaléceles, mi Dios, cuando vengan a querer atacar los temores. Sabemos, Padre, que en ti está nuestra confianza, está nuestra fortaleza. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Vamos a cantar, hermanos, cuando allá se pase lista. Amén.
Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de esta. Cantemos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista ya he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se seña y que sea pasada lista ya he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar un canto más, hermanos. Sana nuestra tierra. Amén. Amén. 3, 4. A ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, sálvame. Vuelve a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar
en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos, gracias, hermanos. Segunda de Crónicos 7:14 dice: si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillara y se arrepiente de sus pecados y buscara mi rostro, yo sanaré su tierra. Hermanos, Dios nos está llamando. Estos tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles, pero son tiempos que tenemos que buscar a Dios. Dios quiere que su pueblo lo busque. Muy buenos días, hermanos. Vamos a estar en 2 de Timoteo capítulo 3 el día de hoy. Es tiempos de cambio en nuestra iglesia, tiempos que nos estamos adaptando a lo que está pasando en la comunidad, en el país y en el mundo. Ya va segunda semana que estamos predicando y se está escuchando a través del internet por YouTube, así que les bienvenidos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas. Así que el día de hoy, cada uno de ustedes que está en sus hogares, por su teléfono, en sus casas, eso es la iglesia. La iglesia está en este momento unido a través de este mensaje, a pesar de que no estamos juntos. Y hermanos, nos hemos estado adaptando esta semana. Y si no está conectado, hermanos, es tiempo para estar conectados. Les recuerdo que las damas siguen su oración diaria, todos los días a las 9:30. Tienen una línea de teléfono donde todos se llaman. Contáctese con mi esposa si no tiene ese número de teléfono. También el pastor David sigue haciendo los estudios bíblicos los miércoles a las 6:30. Yo estoy haciendo otro estudio bíblico los sábados a las 7:30 de la noche. Y también creo que las damas están comenzando un estudio bíblico a través de Zoom los sábados. Así que, hermanos, vamos a mantenernos unidos. No es tiempo para estar solos, no es tiempo para estar separados a pesar de lo que está pasando. Podemos estar separados geográficamente, pero dice la palabra de Dios que estamos unidos por el mismo Espíritu. Estamos unidos por el mismo Espíritu. Bueno, hermanos, vamos a comenzar el mensaje de hoy. Estamos estudiando nuestra misión y lo pueden ver en la pantalla. Nuestra misión es, comenzamos este año con una nueva misión, es intencionalmente invitar a personas a conocer a Jesús, inspirar a personas a crecer en Jesús y encarnar a Jesús en la iglesia, en la comunidad y en el mundo. Y hay 3 palabras ahí importantes, 4. El primero, acciones son invitar, inspirar y encarnar. Y lo tenemos que hacer intencionalmente. Y eso es lo que estamos estudiando en esta serie. Ya terminamos el primero serie de invitar y estamos haciendo inspirar. ¿Y cómo inspiramos a personas a crecer en Cristo? Solo hay una manera que podemos inspirar, hermanos. Y eso es con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios inspira. Solo la palabra de Dios nos puede hacer crecer. Solo la palabra de Dios salva. Solo la palabra de Dios transforma. Y eso es lo que estamos estudiando. Comenzamos la semana pasada con
con la palabra de Dios y vimos la perfección de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver los siguientes 2 puntos: el propósito de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque podemos continuar aprendiendo de tu palabra, alabándote a través de la música y de los cantos, Señor, a pesar de que no estamos juntos, Señor. Señor, a cada persona que está escuchando esta transmisión a través de YouTube, Señor, te pido que en ese hogar, Señor, por los próximos momentos, entre tiempos de tranquilidad, de paz, escuchando tu palabra, Señor, y aprendiendo de lo que tú quieres enseñarnos. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos la semana pasada viendo las escrituras y vimos la perfección de la escritura la semana pasada. Vimos que la palabra de Dios es perfecta, es un libro único, no es como cualquier otro libro, porque es inspirado por Dios. Escrito por hombres, pero inspirado por Dios. La Biblia, hermanos, es ese libro perfecto, completo, infalible, sin errores, sin contradicciones. Todo intento, vimos la semana pasada, de desmentir la Biblia ha fallado, porque es totalmente confiable. Y hoy vamos a continuar con el propósito y el poder de las Escrituras. Vamos al propósito de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? El primero es revelación. La Escritura nos revela quién es Dios y nos revela quiénes somos nosotros. Revelan el carácter de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué agrada a Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios revela quién es Dios. Y no tenemos tiempo para ver todo lo que la palabra de Dios revela de Dios, pero aquí van unas cuantas. La palabra de Dios nos dice que Dios es misericordioso. Miqueas 7, 18 al 19 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia en nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar nuestros pecados. Ese es nuestro Dios. Nos dice la Biblia también que Dios es un Dios piadoso, paciente y justo con nosotros. Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermanos, la palabra de Dios revela a ese Dios piadoso, paciente. Revela un Dios poderoso, un Dios que conoce todo, que no cambia, que es infinitamente bueno. Nos muestra que es el Señor de señores, que es soberano, que es Rey de reyes, que es un fuego consumidor, que es celoso, que es lleno de amor, lleno de justicia, que es totalmente confiable. Y nos dice también quiénes somos nosotros. Y lo que revela de nosotros es completamente diferente a lo que revela de Dios. Porque ¿qué revela de nosotros? Que nosotros somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, la palabra de Dios revela que somos pecadores, pero Dios es un Dios que nos ama tanto que nos dio un Salvador. Toda la palabra de Dios apunta a Jesús, apunta a su obra en la cruz y nos revela el segundo propósito de las Escrituras, que es la redención. El segundo propósito de las Escrituras es la redención, es la salvación del pecador por fe en Jesús. Miren que dice versículo 14 y 15, dice, y de lo que has sabido desde la niñez, dice que las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación. Para la salvación, ¿por qué? Por fe en Cristo Jesús. Hermanos, toda la Biblia apunta a Jesús y su obra en la cruz. El tema de la salvación es un hilo que conecta toda Escritura. Comienza cuando el pecado entró al mundo y se lleva en toda la historia de Dios, cómo Dios demuestra su amor por su pueblo y culmina con la muerte de su Hijo en la cruz. Demuestra el amor de Dios. Ahí pueden ver en la pantalla Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, es el propósito de las Escrituras, es el conocimiento de su Hijo, es llevarnos a la vida eterna a través de su obra. Dios nos llama a su presencia a través de su palabra. Él no quiere que nadie perezca, sino que tengan vida eterna. Segunda de Pedro 3:9, dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos dejó su palabra para llevarnos al arrepentimiento. Nos apunta a su Hijo, que pagó el castigo por nuestros pecados, para que tú y yo podamos tener vida eterna. El tercer propósito de las Escrituras es instrucción. Instrucción. Nos enseña a vivir una vida que agrada a Dios. Dice el versículo 16, dice, y es útil, dice, para enseñar, redarguir, para corregir y instruir en justicia. Hermanos, las Escrituras son un tesoro de instrucción. Son un tesoro de convicción, de instrucción divina. Cuando estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, nos revela las cosas que Dios quiere que hagamos, que le agrada. Nos enseña a vivir una vida que agrada a Dios. Muchos critican a la Biblia porque dicen que solo es una lista de reglas, que este mundo, hermanos, no le gusta que les digan qué hacer. Este mundo, nuestra cultura enseña que cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no estés dañando a otras personas. Eso se llama la relatividad moral. Pero la palabra de Dios, hermano, es absoluto. Es la moralidad absoluto. Y la palabra de Dios te dice cómo vivir tu vida, no por lo que dice la mayoría, sino por lo que dice Dios. Y este mundo no está de acuerdo con eso, porque no quiere que le digan cómo vivir su vida. Hermanos, la Escritura es nuestro guía para vivir nuestras vidas en una manera que honra a Dios. Es nuestra brújula espiritual. Cuando las compañías que construyen carros hacen un carro, viene con un manual. Y ese manual te dice qué tienes que hacer para que ese carro funcione de la manera que fue diseñado. Eso es la palabra de Dios. Nosotros somos creados por Dios, Él es nuestro diseñador y la palabra de Dios es el manual que nos dejó, que dice, ¿quieres que esta criatura, este diseño funcione bien? Sigue las instrucciones del manual. Y los problemas que vemos en el mundo es cuando no seguimos las instrucciones de nuestro Creador. La palabra de Dios, hermanos, nos dice cómo caminar con Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios.
Hermanos, ¿quieres vivir una vida que agrada a Dios? ¿Quieres caminar con Dios? Lee la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que te puede dar prosperidad. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el propósito de la palabra de Dios, darnos instrucción de vivir una vida que agrada a Dios. Ese es lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia. Y el cuarto propósito de la palabra de Dios es capacitación. Nos equipa para cumplir los propósitos de Dios. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, fuimos creados por una razón. Dios nos salvó por un propósito. Si no, cuando nos salvó, del mismo momento nos lleva al cielo. Pero nos dejó aquí por una razón, porque Él tiene un propósito, Él tiene obras para que nosotros cumplamos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo seguidor recibe un don espiritual por lo menos, para agradar a Dios, para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Hermanos, Dios te puso en una iglesia por un propósito. La iglesia de Dios, el cuerpo de Dios, no es como un juego de fútbol donde hay personas alrededor viendo el partido. Eso no es la iglesia. La iglesia es donde todos están en la cancha y jugando, obrando para Dios. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para obrar para Dios. Y hermano, el Dios nos da personas, nacimos con dones, nacimos con habilidades. Y cuando usas esas habilidades para la gloria de Dios, estás convirtiéndolo en un don espiritual. Todos debemos estar celosos, hermanos, con lo que Dios nos ha dado para usarlo para su gloria. ¿Y por qué? Porque va a llegar el día, hermanos, donde vamos a tener que rendir cuentas por lo que hicimos en este mundo. Primera de Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, llegó el día donde vamos a ser juzgados. Si tú eres un creyente, ese juicio no va a ser para ver si entras al cielo o no vas al cielo. Eso ya se decidió el momento que tú pusiste tu fe en Cristo. Pero va a haber un juicio donde tú te vas a parar enfrente de Dios y vas a rendir cuentas por lo que hiciste con lo que Él te dio, con los recursos que Él te dio. Y ahí es donde vas a recibir tus recompensas y se lo vas a poner a los pies de Cristo para adorarle. Hermanos, si queremos estar preparados para esa obra que Dios nos dio, estudiemos su palabra. Su palabra de Dios nos puede preparar para servir a Dios, nos equipa, nos hace buenos administradores. Y esos son los propósitos de la Escritura, hermanos: revelación, redención, instrucción y capacitación. Ahora veamos el poder de las Escrituras. Ya miramos la perfección de las Escrituras, ya miramos el propósito de las Escrituras, ahora miremos el poder de las Escrituras. Hermanos, las Escrituras tienen el poder de transformar a las personas. Dice el versículo 17 otra vez, dice, a fin de que el hombre sea perfecto. Una mejor traducción de esa palabra perfecto es completo, completo. Cuando permitimos que Dios nos hable a través de su palabra, Él nos completa. Somos incompletos, nacimos incompletos, nacimos con algo que nos falta. Nacimos en nuestro corazón con un deseo por Dios. Y la palabra de Dios nos completa, nos hace como Dios quiere que seamos. Nos da un nuevo entendimiento, transforma nuestra mente. Romanos 12:2. No os conforméis
en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios transforma las mentes. La mente, hermanos, es el campo de batalla donde el enemigo está peleando para el control de nuestras vidas. Si no estuviste presente en el estudio bíblico de anoche, te animo que vayas a YouTube a verlo, donde ampliamos mucho más esto de esta batalla con nuestra mente. Pero la Biblia, hermanos, la palabra de Dios guía nuestros pensamientos y renueva nuestras mentes. Somos transformados y también nos permite entender la voluntad de Dios. Nos hace pensar como Dios piensa. Nos hace imitadores de Jesús. Es imposible, hermanos, es imposible estudiar la palabra de Dios con un corazón sincero y no ser cambiado. Hace unos años una persona le escribió al editor de una revista cristiana y le dice: según mis cálculos, yo he asistido a la iglesia más de 1000 veces, lo que significa que he escuchado más de 1000 sermones y no me recuerdo de nada en específico y ningún pasaje bíblico de esos 1000 que he escuchado. Entonces he concluido que no me ha servido de nada escuchar la palabra de Dios. Lo mandó a la revista. El editor de la revista lo leyó y le contestó lo siguiente. Le dice: a través de los años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi esposa. No me recuerdo de ningún menú o ingrediente en específico de esas comidas, pero estoy seguro de que me han nutrido a través de los años y sin estas comidas estaría muerto. Hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple su propósito. No te desanimes, hermanos, si estás leyendo la palabra y no entiendes lo que estás leyendo. No te des por vencido. Léelo con un corazón abierto. Confía en la palabra de Dios, que tiene el poder de transformar. Y aun cuando tú te sientas que no estás recibiendo nada de la palabra de Dios, tal vez no lo estás entendiendo intelectualmente, pero el poder de Dios es espiritual. Dice creo que en Efesios 6, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dios nos transforma espiritualmente cuando escuchamos tu palabra. Y nunca regresa vacío. Siempre cumple sus propósitos. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al quien siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, a veces sentimos que estamos hablando con personas de la palabra de Dios. El hermano David se va con un grupo y toca la puerta y les predica la palabra de Dios. Muchas veces sienten que no le escuchan, pero no se desaniman porque dice la palabra de Dios que su palabra no regresa vacía. Y tal vez ellos están regando nada más esa semilla para que un día dé la cosecha Dios. La palabra de Dios transforma, hermanos, si lo permites. Cuando lo leemos y permitimos que nos hable, esta es una obra espiritual y es más que un entendimiento intelectual. La transformación es el poder espiritual de Dios a través de su palabra. ¿Y cómo puede inspirar? ¿Cómo tiene el poder para transformar? Hermanos, ¿cómo podemos confirmar que la palabra de Dios puede transformar? Con tu vida, con tu testimonio. ¿Quieres inspirar a otros a crecer en Cristo? Demuéstrale que Él te ha transformado. Hazle ver el poder transformativo de Dios en tu vida. Hazle ver que ya no eres la persona que eras. Hazle ver que hay algo diferente en ti. Haz que ver que quieran algo de lo que tú tienes. Hace unos años coincidí con una semana con un trabajo con unos compañeros con que había trabajado 15 años antes de que era yo un creyente. Y trabajamos todo el día y en la tarde estamos terminando y me dice el compañero que no había visto en 15 años, y yo soy una persona que siempre ando bromeando y todo, y me dice: Carlos, dice, tú no has cambiado nada en 15 años.
Hermanos, eso me llegó al corazón. Porque como creyente no debemos de escuchar eso. Un creyente nunca debe decir, tú eres el mismo que eras hace 20 años. Ese mismo día le compartí mi testimonio. Todavía estoy trabajando con esa persona, pero cada vez que lo veo le hablo más y más. Pero una persona, hermanos, debe de ver en ti algo diferente. En estos tiempos difíciles, el mundo busca respuestas, busca esperanza. Es una situación desesperante para muchos y tenemos una oportunidad única, hermanos, en nuestra generación para inspirar a otras personas a crecer en Cristo, a mostrarle al mundo que nosotros tenemos paz a pesar de lo que está pasando alrededor, que tenemos gozo, que tenemos esperanza. Es una gran oportunidad que no tenemos en todas las generaciones, para que vean en algo que ellos no tienen, algo que digan, yo quiero lo que ese hermano tiene, yo quiero lo que mi amigo tiene. Es una gran oportunidad para compartir nuestro testimonio. Todo creyente, hermanos, debe inspirar a otros con su testimonio personal. Un testimonio personal es la única manera efectiva para inspirar a otros. Es una de las maneras más efectivas, para inspirar a otros. Porque a la gente le gusta escuchar historias. Les gusta usar historias personales, lo recuerdan. Jesús usaba eso. Jesús contaba historias y la gente recordaba esas historias. La gente se puede relacionar con ellas. Muchas personas están pasando por lo mismo que tú has pasado antes. Y quieren saber que hay esperanza a pesar de lo que está pasando. Quieren saber que pueden cambiar, que hay un camino, que hay una salida a pesar de lo que está pasando. Como dice el Chapo, no siempre hay una salida, dice, no importa. Hermanos, debemos siempre estar preparados para compartir cómo Dios nos ha cambiado. Miren que dice 1 de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, la gente debe de ver en nosotros esperanza y decir, oye, ¿por qué estás así? Mira todo lo que está pasando alrededor y yo te miro que estás contento, estás gozoso. Eso es lo que dice ese versículo. Ese es el momento donde compartimos nuestro testimonio personal. La palabra de Dios, hermanos, está llena de testimonios personales. Veamos unos ejemplos. David, el rey David, dice el rey David en Salmo 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Jesús estaba pasando por Samaria y ahí encontró una mujer y después que esa mujer encontró y conoció a Jesús, mire qué hizo. Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Pedro y Juan, el concilio los llevó y los trató de intimidar para que paren de hablar de Jesús. Y miren qué dicen en Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, eso debe ser nuestra vida. Nuestra vida no debemos de parar de decir lo que Dios ha hecho por nosotros. La gente tiene que ver eso. Un testimonio personal de un creyente tiene mucho valor. Tú eres el único que es el experto en tu testimonio. Todos nosotros debemos de tener una historia de cómo Dios nos cambió. Un testimonio es diferente para todas personas, pero todos deben de tener el mismo elemento. Hay 3 elementos principales de un testimonio personal. Y tomen nota porque esto es importante, hermanos. Ahorita en este mundo, si no tienen su testimonio, tomen un tiempo, ahora que tienen tiempo en la casa, y escriban su testimonio personal para poder compartirlo con otros, para poder dar esperanza. Miramos las 3 partes de un testimonio personal. Número 1, tenemos que hablar cómo éramos antes de conocer a Cristo. Hablar de las circunstancias, las actitudes que teníamos antes de conocer a Cristo. Algo que se pueden identificar. ¿Qué era más importante para ti? ¿Qué era tu prioridad en tu vida?
¿Qué es lo que valorabas en tu vida? Tal vez eran los deportes, tal vez era tu empleo, tu familia, tu matrimonio, drogas, alcohol, cualquier cosa que se puedan identificar las personas que tú eras antes de conocer a Cristo. Pero mucho cuidado, hermanos, el propósito del testimonio no es para glorificar tus pecados pasados. Hay personas que se pasan media hora hablando de sus borracheras, de las mujeres que tenían, de todo el dinero que tenían y al final dicen, pero Dios me salvó, gloria a Dios. Hermano, eso no le da gloria a Dios. Esto está glorificando tus pecados pasados. Debemos de pasar el menor tiempo en esta parte de nuestro testimonio, sin exagerar, sin jactarnos de los pecados, sin dramatizar lo que hemos hecho. Refiérete a tus experiencias que ha pasado, pero no es lo principal de tu testimonio. Es una parte de tu testimonio, es necesario, pero no es lo más importante. La segunda parte del testimonio personal, ¿cómo entendí que necesitaba a Cristo? ¿Qué fue la situación o circunstancia que te hicieron reconocer que tenías que cambiar? Casi todo creyente llegó un momento en su vida donde reconoció que necesitaba a Cristo. Muchas veces eran momentos de crisis. En este momento, hermanos, hay muchas personas que están cuestionando el propósito de tu vida, de su vida. Hay muchas personas que han confiado en su cuenta de banco, que han confiado en su trabajo, que han confiado en su título y se dan dando cuenta en este momento que eso ya no les vale. Eso no les da la esperanza. Este es el momento en que muchas personas están propensos para ver qué fue eso que te causó a ti hacer, cambiar tu vida, cambiar tu actitud. Describe el momento que decidiste que necesitas hacer un cambio. Y hay que tener cuidado con las palabras en nuestro testimonio también, hermanos, porque muchas veces cuando hablamos con la persona tenemos que recordar que ellos no conocen las palabras que nosotros como creyentes usamos todo el tiempo. Una persona que no conoce a Jesús no va a saber qué significa la palabra salvación. En vez de decir Dios me salvó, Dios entró a mi vida y me cambió. Unos decimos volvimos a nacer. En vez de decir Dios me dio un nuevo comienzo. Sentí la convicción del pecado. Las personas de afuera no saben qué es la convicción. Diga, me di cuenta del mal que estoy haciendo en mi vida. En esta fase debemos de enfatizar por qué decidimos aceptar a Cristo. ¿Qué fue lo que finalmente convenció que Jesús es la solución? Y cuidado con criticar o hacer comentarios negativos de otras personas o de otras religiones para decir, yo miré que quiero a Cristo. Hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, son buenas noticias. No necesitamos denigrar a otras personas o otras fe para promover las buenas noticias. No tenemos que destruir otras creencias, tenemos suficientes buenas noticias. Debemos promover el amor y la gracia de Dios. Claro, hacerles ver que son pecadores, que necesitan un Salvador, pero que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la tercera parte de un testimonio es decirles la diferencia que ha hecho en tu vida. Ahí es donde debemos de pasar más tiempo en nuestro testimonio. Demos ejemplos concretos de cómo Dios nos ha cambiado. Hermanos, debe haber un cambio en tu vida si tú has conocido a Cristo. Todo creyente debe de poder ver algo diferente en su vida antes de conocer a Cristo. Si tú dices que eres un creyente y no puedes ver ningún cambio en tu vida, hermanos, tienes que cuestionar si de veras has aceptado a Cristo como Salvador. Porque cuando Cristo entra en tu vida, te cambia, te da nuevos frutos. Dice la palabra que por su fruto lo conocerás. Y cuando tú aceptas a Cristo, recibes el Espíritu Santo, produces nuevo fruto. Ya no estás produciendo el fruto de antes. Y tampoco, hermanos, algo importante en estos tiempos, no insinúes que todos tus problemas se terminaron cuando aceptaste a Cristo. La doctrina de prosperidad en estos días que dice, si aceptas a Cristo, todos tus problemas te van a solucionar. Vas a tener un mejor trabajo, un mejor carro, y si no lo tuviste porque no pusiste suficiente fe. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en la vida tendremos tribulaciones.
Tendemos problemas, pero tenemos paz a pesar de los problemas. Podemos tener paz en medio de las tormentas. Así que hablemos de los cambios que ha hecho Dios en nuestra vida. Este es el momento más dinámico de tu testimonio. Estas son las 3 partes de un testimonio personal, hermanos. Es importante que nos preparemos siempre para presentar este testimonio. Honramos a Dios cuando nos preparamos. Debemos de escribir y practicarlo. Y orar a Dios que nos dé las palabras correctas cuando estemos contando nuestro testimonio. Hermanos, las Escrituras tienen el poder de transformar al pecador. Estas son las maneras que podemos inspirar a otros a crecer en Jesús. Hablarles de la perfección de la palabra de Dios, con el propósito de la palabra de Dios y con el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la inspiración tuya, Señor. Señor, danos el querer, Señor, de conocer más de ti a través de tu palabra. Danos ese, Señor, ese querer de inspirar a otros con nuestras vidas. Señor, en estos momentos difíciles, Señor, que no seamos como el resto del mundo que no tiene esperanza, porque nuestra esperanza está en ti y no en las cosas que están pasando alrededor. Tu palabra nos dice, Señor, que todo está bien para aquel que te ama. Señor, bendícenos, Señor. En estos momentos, Señor, te pido, Señor, que esas personas que más necesitan en este momento, hazles saber que estás con ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es el tiempo que normalmente tomamos para nuestras diezmos y ofrendas. Como les mencioné la semana pasada, hermanos, estamos adaptando en eso también. La iglesia está confiando en Dios también. Está confiando que Dios va a proveer. No podemos verlo, pero eso es la fe. La fe es creer en lo que no puedes ver, la convicción de lo que no puedes ver. Y ahí en la pantalla pueden ver en este momento maneras que pueden seguir ofrendando. Pueden ir online, ahí en nuestro website, que es fbch.org, y ahí hay una opción que dice Give, y ahí puedes entrar y ofrendar. También lo puedes hacer por tu teléfono móvil, pones ese número 77977, te va a responder con tu información y puedes ofrendar, o puedes seguir enviando por correo tus ofrendas. Así que déjame orar, hermanos, para concluir nuestro servicio y para las ofrendas. Señor, Padre Celestial, gracias otra vez, Señor, por este tiempo que hemos tenido en alabanza, en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, las personas en sus casas, Señor, que están preparando su ofrenda, Señor, que tú bendigas esas ofrendas, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por esta iglesia que nos has dado, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás en control de toda situación y vamos a confiar en ti, que tú vas a proveer. Gracias te damos, Señor. Y en este momento, Señor, que concluimos nuestro servicio, te damos gracias por estos medios que podemos compartir tu palabra, Señor. Bendice la iglesia, Señor, que está en sus casas en este momento. Bendice estos hogares, Señor, que están siendo afectados por esta crisis global. Bendice a cada persona, Señor, hazle sentir tu presencia en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos.